Muy buenas tardes. Les quería hablar acerca del grupo de amigos y por qué esto influye mucho en nuestra vida. Bueno, Jim Brown tenía un gran dicho, uno de los más grandes filósofos de negocios y de autoayuda o de ayuda personal que ha dado este planeta, el norteamericano Jim Brown, que era profesor y mentor de Anthony Robbins, que es el mejor coach del mundo en este momento. Jim Brown tenía el dicho que decía que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos. ¿Por qué el grupo de amigos es tan importante para los seres humanos? Porque nosotros somos criaturas sociales. Y al ser criaturas sociales, nosotros empezamos a adquirir los comportamientos y las formas de ver la vida de las personas con las que más nos rodean. Por eso, si eres una persona que tienes problemas con el alcohol o las drogas, bueno, los amigos que toman y tienen ese problema, debes evitarlos a toda costa. De estos, de estas recomendaciones nos habla mucho, o sugerencias que dicen, nos habla mucho Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Me acuerdo que estaba viendo un reportaje de sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo muchos de los soldados estadounidenses para poder lidiar con la guerra y el frío en la Segunda Guerra Mundial, para la invasión de Europa y de Francia, y poder rescatar de Francia de las manos de los nazis y todo eso. Y me acuerdo que vi un reportaje, un documental donde a estos soldados les habían dado cocaína para que ellos puedan resistir el invierno y para que puedan ser más fuertes. Pero después estos soldados, cuando volvieron a sus hogares, muchos de ellos casados con esposas e hijos, eh, como solamente el 10 al 15% de ellos no se hicieron adictos a la cocaína. Y bueno, después estudiaron este caso y por qué ese 90% o ese 85% de esos soldados no se hizo adicto a la cocaína y terminó con sus vidas, como lo hicieron algunos que probaron esto. Entonces, muchos de esos soldados que se hicieron adictos a la cocaína, que les dieron en el ejército para poder soportar las inclemencias del frío invierno europeo en la Segunda Guerra Mundial durante esos años, muchos de ellos habían regresado a los Estados Unidos, que habían regresado, habían tenido esposas, familias, iglesias, comunidades donde esa gente no consumía, y para ellos fue mucho más fácil dejar esta dependencia que tenían a ese tipo de sustancia. En cambio, algunos de los soldados que eran solteros, que habían conocido un grupo de amigos que se drogaban, que utilizaban la cocaína, muchos de ellos murieron y muchos de ellos se hicieron tan dependientes de esa sustancia que terminaron con sus vidas. Entonces se dieron cuenta que el éxito, de cierta manera, no estaba en el poder de resistencia de esas personas, sino en el ambiente. En el ambiente, claro que hay gente, estas son simplificaciones, hay gente que es propensa a hacerse adicta. Por eso es muy difícil y hasta a la mayoría de personas les debería dar miedo de que puedan probar este tipo de sustancias. Porque no se puede saber que si tu cerebro es adicto o predestinado a tener adicción a este tipo de sustancias. Por ejemplo, las personas que tienen el trastorno de déficit de la atención con hiperactividad, por lo general son mucho más adictas a las drogas, a los videojuegos y cualquier tipo de actividad que es nociva para el ser humano, pero de cierta manera les quita un poco el aburrimiento debido a que tienen esa hiperactividad. Entonces, descubrieron que los que tuvieron más problemas con la adicción a la cocaína eran estos soldados que habían regresado a sus tierras de origen y bueno, se hicieron amigos de gente que consumía, muchos de ellos sin mujer ni hijos, entonces no adquirieron esa responsabilidad. Entonces, por ejemplo, yo cuando vivía un tiempo en Estados Unidos, había trabajos que aceptaban solamente gente mayor a 30 años. Aquí en el Ecuador, en nuestro país y en Latinoamérica, me imagino que es lo mismo. Bueno, una persona de 30 años por lo general ya es descartada del marco laboral. Sobre todo peor los de superior a 40 años, como en mi caso. ¿Y por qué? O sea,
Y yo una vez le pregunté a un gringo, ¿por qué pide ese tiempo? Yo tenía 22 años, tal vez 23. Y pregunté, ese tiempo no sabía mucho inglés, pero le pregunté por qué piden solo personas mayores a 30 años. Él me dijo, porque son más responsables, son más maduras, hasta los seguros de carros, ustedes saben, allá en Estados Unidos, por ejemplo, a los jóvenes les cobran mucho más caro el seguro que a una persona mayor. Y sobre todo a las mujeres les cobran más barato que a los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen esta testosterona y esta necesidad intrínseca de hacer locuras como tienen los hombres. Sobre todo en la época de la pubertad, adolescencia, desde los 15 hasta los 28 años, digamos. Más o menos así, o de los 15 hasta los 25 sería la época más loca, sobre todo de los hombres. ¿Y por qué? Porque ustedes saben, los machos en la naturaleza se ponen a pelear y se ponen a hacer locuras para poder atraer a las hembras. Porque el más fuerte, el más capaz, el más inteligente es el que tiene el derecho a procrearse. Entonces esos comportamientos vienen para nosotros desde esa época. Entonces, si tú como hombre tienes algún inconveniente en tu vida, por ejemplo, eres un hombre que eres adicto a algún tipo de apuestas. Si tú te sigues llevando con esas personas que son adictas a las apuestas, es casi imposible de que puedas tú terminar o lidiar con esa adicción. ¿Por qué? Porque ese contacto con esos otros seres humanos te va a incitar y te va a influir para que tú termines pensando como estas personas. Es, es bonito a veces escuchar a los drogadictos, alcohólicos, de que veo en la calle, o personas que consumen, que yo veo los comunicados que tienen ellos por Facebook. Es bonito y hasta interesante. No bonito, digamos, es poco intrigante para mí ver los comentarios que tienen esas personas y por lo general ellos creen que son el centro de atención del mundo y que todo el mundo está en contra de ellos y que todo el mundo tiene envidia de ellos y que todo el mundo está tratando de hacer algo en contra de ellos. Igual la gente que consume en la calle, por ejemplo, los que consumen drogas y son ladrones y todo, yo he escuchado las conversaciones que tienen, o sea, siempre me paro a escuchar así poquito para ver qué es lo que hablan y bueno, se puede ver ese tipo de personalidad que ellos creen ser el centro del mundo y que todo el mundo está pendiente de ellos y que todo el mundo está tratando de hacerles algo en contra de ellos. Es la manera en que ellos piensan y actúan, ¿verdad? Entonces por eso son tan nocivos para la sociedad, porque cree que una persona que le haga alguna pregunta o se ría, tal vez ellos lo van a tomar como mal y van a decir, bueno, estás riéndote de mí, ¿qué te pasa? Y eso hace que incite a la violencia y que puedan provocar mucho daño a la sociedad. Entonces, si nosotros somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos, es importante nuestro grupo de amigos. Claro, hay gente que él pasa bien sola y hay gente que, a pesar de su grupo de amigos, no se corrompe mucho, pero eso es muy raro. Tal vez en unos 10.000 habrá una o dos personas así. Entonces, es importante como padres, como adolescentes, como hermanos, primos, lo que sea, tíos, lo que sea, es importante siempre revisar las amistades que tienen nuestros hijos y, y saber con quién se relaciona, sobre todo cuando están en la pubertad, son púberes, más o menos entre los 9 hasta los 11, 12 años, y después empieza la adolescencia de los 13 a los 19 o 20 casi. Entonces es importante saber ese grupo de personas con las que se están relacionando nuestros hijos, porque eso puede influir y hacer muchas de las veces que se dañen. Los padres pueden ser unos seres humanos maravillosos, con tantas cosas positivas en su vida y que dieron buenos valores y buena disciplina y educación al hijo, pero aún así ese hijo puede terminar dañándose. Y es por esto, por la influencia del grupo, porque el grupo es más fuerte que el individuo. Entonces, entonces los políticos nunca tuvieran poder si es que la gente no se dejara manipular e influenciar por los políticos, porque se saben el grupo es más fuerte que el individuo. Pero lamentablemente, como tomamos siempre el camino fácil, entonces somos presas de otras personas que nos manipulen porque estas personas pueden tener un cierto tipo de mejor conocimiento en algún tipo de escenario o de tema dentro de nuestras vidas. Nadie puede ser experto en todo. Entonces, es importante que ustedes vean el grupo de amigos con los que se relacionan
ustedes. El otro día tenía una pareja de esposos. Y bueno, él me estaba contando de que la mujer se relacionaba mucho con la cuñada. Y la cuñada era una madre soltera que se había casado 2 veces, había tenido 2 hijos de... No, no se había casado nunca, perdón, pero había tenido 2 maridos, o sea, se habían juntado 2 veces y había tenido 2 hijos de maridos diferentes. Y esta mujer se había ido a algún lugar, a los Estados Unidos, supuestamente, y había dejado a los hijos aquí. Entonces él decía, a mí no me gusta que mi mujer se relacione con ella, con la hermana, porque no es una buena influencia, y es verdad, es verdad. Como decía Jim Rohn, siempre estate atento a la influencia de otras personas que pueden tener en tu vida. Entonces él decía, si tu mejor amigo te da un café con cianuro, te vas a morir, a pesar de venir eso de tu mejor amigo. Pero si tu peor enemigo pone azúcar en tu café, a pesar de ser tu peor enemigo, pues no te va a pasar nada, a pesar de ser tu enemigo. Entonces siempre tienes que estar atento a la información y de dónde viene esa información que tú estás recibiendo, porque todo el mundo somos influenciados. A mí me influenció mucho mis padres cuando eran más jóvenes, mi sociedad cuando era más joven, de Gualaceo, y mi país cuando era más joven. Pero como pude conocer diferentes culturas e irme a un país diferente, pude cambiar esa perspectiva totalmente. Pero no del 100%, o sea, hay hábitos que quedan todavía en mí. Entonces yo le decía a esta pareja de casados que, discúlpeme, señora, pero usted va a tener que terminar esa relación. Usted no es responsable que su hermana sea así, pero tampoco la va a poder salvar. Yo decía, hay un grupo de 100 estudiantes, 99 buenos y uno malo. Se han hecho investigaciones en Estados Unidos. Y esos 99 buenos no han podido hacer a ese malo bueno. Es más, como 25 de esos buenos estudiantes se contaminaron y se hicieron malos al juntarse con ese mal estudiante. ¿Por qué? Porque el camino del mal y hacer las cosas fáciles en la vida y obtener cosas de mala manera en la vida es mucho más fácil que ir por el camino correcto. ¿Por qué? Porque es mucho menos esfuerzo, mucho menos dedicación, mucha menos perseverancia. Entonces, yo le decía a ella que, bueno, debería, yo digo, yo no soy quien para decirle a usted qué debe o no debe hacer, pero es bueno si usted quiere tener una mejor relación con su esposo, sus hijos tengan una mejor madre, que pueda darle una estabilidad familiar, es mejor que haga eso. Si a usted le interesa, ya le di una hoja con las estadísticas de las familias disfuncionales, que prácticamente el 80 al 90% de todos los problemas de la sociedad vienen de ahí. Imagínense. Pero bueno, los políticos y los organismos internacionales saben de esto, pero bueno, eso no produce dinero. Tener estabilidad familiar, lo que produce dinero es la depresión, la ansiedad. La gente con problemas, la gente con no poder controlarse, adictas a las drogas, al alcohol, porque son mucho más controlables y producen más dinero para las empresas sobre todo. Entonces, nosotros somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos y por eso es que debemos estar muy atentos con quién nos relacionamos. Y siempre tenemos que investigar de dónde viene la información que nos están proveyendo. Bueno, eso no se puede hacer todo el momento, pero sí estar un poco medio dudosos de eso. Y también tratar de ser crítico a la opinión y las cosas que tenemos y que pensamos en nuestra vida. ¿De dónde nos viene esa información? ¿Y por qué pensamos lo que pensamos? Eso es todo lo que les quería decir a ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. Tengo terapias de media hora o de 1 hora. En la descripción están los detalles. El 95 o el 90% de mis terapias por lo general son por videollamada de WhatsApp, donde puedo ayudar a personas de todo el país, de Ecuador o de cualquier otro país que me han contactado. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, pasen por mi canal de YouTube que es Psicólogo Eugenio y mi página personal de Facebook que es Psicólogo Eugenio Cabrera y también mi página de Facebook que ahí tengo otra que se llama Psicólogo Eugenio que no tengo muchos seguidores. Gracias por haberme escuchado y por favor si necesitan algún tipo de ayuda psicológica, contáctenme por favor. Excelente día y semana para ustedes.